¿Sí? Bueno, pues vamos a iniciar con la última presentación. También es muy importante, pongan mucha atención, no porque sea la última, ya sé que es muy importante. Y bueno, pues los dejo entonces con Carlos, nuestras visitas desde Monterrey hasta acá, nada más para venirles a platicar sobre esto. Entonces, de verdad, valoren este tipo de ponencias. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre herramientas de medición del desempeño PHP. Aclaro desde ahorita que no voy a hablar de, por ejemplo, cómo hacer más rápido tu sitio, así nada más por default. Primero hay que medir el desempeño y luego ahora sí vamos a poner herramientas y después ahora sí vamos a poner cosas que nos ayuden a mejorar el desempeño. Entonces, si por favor le das el siguiente. Entonces soy yo, PHPero desde hace 12 años, desde el 2000, ingeniero certificado Zen en PHP 5, PHP 5.3, Zen Framework. Soy instructor de los cursos oficiales de Zen en el taller web. Y bueno, hay cualquier cosa sobre Zen o MongoDB, pues ahí estamos para cualquier cosa que se les ofrezca. Estamos organizando eventos y demás. Siguiente, por favor. Ok, introducción. Vamos a ver. Cuando nosotros desarrollamos nuestra aplicación, regularmente no nos preocupamos por el desempeño que tenga nuestra aplicación. Lo único que hacemos es, funcionó. Ok, hago el código, lo corro, jaló mi máquina, y como decían por allá de hacer unas charlas, pues ya asumo que funciona, siendo que yo lo probé en una máquina Windows que tiene, no sé, Windows XP, y lo subo a un servidor que tiene, no sé, CentOS o Red Hat o Fedora o cualquier tipo de servidor. Entonces, no hacemos pruebas, no vemos qué tantos recursos estamos utilizando. Lo pruebo en mi máquina local y digo, pues corre bien rápido. Entonces, sí, estoy corriendo un usuario en una máquina local donde mi base de datos hasta a lo mejor está en la misma máquina. O sea, claro, o sea, eso no es una buena forma de considerar que un proyecto tiene un buen desempeño. Entonces ignoramos los recursos que estamos utilizando, si es que estamos utilizando memoria o no, si es que, no sé, si es eficiente nuestro código de alguna manera o no. Y tampoco, regularmente, si es que no tenemos el conocimiento de herramientas que nos ayuden a esto. A lo mejor ni nos importa o no sabemos y a veces pues no las utilizamos o no las aplicamos. Ok, entonces de eso vamos a hablar en esta charla. Siguiente, por favor. Ok, entonces primero, antes de ver la cuestión del desempeño, si es buen desempeño o bajo desempeño, antes de preocuparnos por eso, tenemos que ver el concepto, porque a veces el concepto, si no se comprende, se puede hablar de otras cosas que realmente no son. ¿Qué es desempeño? Desempeño es la cantidad de trabajo que yo hago con los recursos que tengo, ¿sí? Digamos, la cantidad de trabajo o de procesos en comparación con los recursos que yo tengo disponibles. ¿Qué tanto hago con lo que tengo? Ese es mi desempeño. De tal manera que yo puedo tener un alto desempeño, aunque yo tenga pocos recursos. Puedo tener un servidor así, charchinito, Linux, así que no tiene nada, pero mi aplicación es eficiente, entonces estoy utilizando, es una aplicación de alto desempeño. O puedo tener un monstruo de servidor en la nube autoescalable, pero mi aplicación no utiliza bien esos recursos y entonces tengo un bajo desempeño. No depende del tamaño de lo que yo tenga. Es que a veces pensamos que porque ponemos un servidor de 16 GB de RAM con 2 quad-core, o sea, mi aplicación por default va a ser súper veloz y todo va a funcionar bien. Y no necesariamente. Tengo que ver cómo aprovecho esos recursos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y bueno, para nosotros, ¿qué serían nuestros recursos? O ¿qué son los recursos para una aplicación web? Bueno, primero es el procesamiento, obviamente. Tanto los procesos de los web server como del PHP en sí o de alguna de nuestras bases de datos requiere de procesador. Necesitamos memoria. Cada uno, por ejemplo, no sé si ustedes saben de su servidor web qué tanto de sus procesos, cada uno de sus hilos consume memoria, porque en teoría hay una formulita para Apache, algo ya viejita, que dice tanta memoria RAM disponible, tanta memoria RAM que utiliza cada proceso, la divido y eso es en teoría los usuarios que yo puedo atender, o no tanto los usuarios, sino los hilos de Apache que yo puedo atender. Entonces es un recurso limitado. Y después también el ancho de banda. ¿Cómo le puedo servir yo al usuario? ¿Qué tan rápido le voy a contestar?
y sobre todo comparado con los volúmenes de datos que yo le voy a estar respondiendo. Si yo, por ejemplo, tengo un sitio que todo está en Flash y tiene imágenes de Flash por todos lados y imágenes y animaciones y todo eso, obviamente voy a estar transmitiendo más datos y requiere un mayor ancho de banda para tener una mejor respuesta. Todo eso lo debemos de tener en mente cuando estamos programando. Tradicionalmente los recursos que tenemos disponibles, estos recursos, procesamiento, memoria, ancho de banda, tradicionalmente han sido limitados. Es decir, yo solamente tengo en mi servidor 16 GB de RAM y ya. Si de repente se me acaba esa memoria, pues, adiós. O sea, mi siguiente usuario de Apache o mi siguiente usuario de MySQL o de lo que tú quieras ya no puede entrar, ¿sí? Incluso, por ejemplo, hay algunos servicios, algunas bases de datos que corren en memoria que al llegar por ejemplo, tienes 1 GB de RAM, está usando el GB de RAM, la siguiente conexión te la tira, así como que si no existiera, ya tengo mucha RAM, ya estoy ocupando mucha RAM, adiós usuario, ¿sí? Entonces, eso tradicionalmente ha sido limitado, tradicionalmente costoso, la memoria es muy costosa, como recurso, comprar, por ejemplo, un servidor con mucha memoria es muy costoso, a veces creo que es el de los recursos más costosos, el tener mucha memoria, incluso un procesador, y tradicionalmente también eran de lenta disposición. Por ejemplo, el data center, un buen data center, por ejemplo Rackspace, tú le pedías un servidor, se tardaba 2 días o hasta 3 en entregártelo. Y estoy hablando de Rackspace o data centers de ese nivel, ya no digamos otros data centers, o sea, una semana. Y ahora siempre, ya no lo ocupo el servidor, pues también otra semana en que te lo paguen, ¿sí? Ahora con la computación en la nube, de hecho algo así platicaban en la mañana, pues tenemos recursos disponibles rápido, los dejamos de utilizar, los apagamos, ya no pagamos por ellos. Entonces ese aprovechamiento tiende a ser mejor si es que somos eficientes. Incluso por ahí tenemos hasta autoescalamiento, que solita la aplicación, de acuerdo a la plataforma en la nube que esté corriendo, pues puede irse creciendo o reduciendo de acuerdo a cómo va el asunto. Siguiente, por favor. Entonces, generalmente el buen desempeño se reconoce por una baja utilización de recursos. Si tu servicio está corriendo, entras al servidor, ves que estás utilizando poco CPU, que tiene memoria disponible, podemos decir en teoría que tenemos un buen desempeño. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación está funcionando y tenemos recursos todavía, ¿verdad? No estamos utilizando muchos recursos, nos queda memoria, nos queda procesador, nos queda a lo mejor disco duro si es que nuestra aplicación utiliza disco duro. Entonces, esa es una señal, ¿verdad? Corto tiempo de respuesta. Si mi aplicación me responde rápido, generalmente podría decir que tengo un buen desempeño. Ojo, estas son como que características, no son nada concreto. Es nada más como me puedo dar una idea, me puedo dar una sensación de lo que está pasando en mi aplicación, pero sin necesidad de que, bueno, ya me contestó rápido, pues ya. A lo mejor lo que me está contestando rápido es un gateway que está entre mi usuario y el servidor. Hay por ahí un gateway del proveedor de internet y es el que me está contestando porque lo tiene cachado por ahí. Bueno, entonces a lo mejor no siempre me puedo confiar. Es algo por lo que podemos reconocer. La transmisión de datos eficiente, no dejo de transmitirle datos ni contestar al usuario, siempre le contesto bien, se quedan armadas las páginas, los paquetes llegan completos, no hay pérdida de datos. Y alta disponibilidad, ¿sí? Que siempre le contesto al usuario, que el usuario cuando me pide una aplicación o me hace una petición, yo le contesto. Estas son cosas por las que podemos reconocer un buen desempeño. De hecho, creo que mañana van a hablar de alta disponibilidad por ahí. Ojo, para el usuario todo es qué tan rápido me responde. Si tú le puedes poner lo que tú quieras y puedes ponerle mediciones y puedes ponerle lo que sea, pero si no estableces, si no sabes lo que el usuario está viendo, lo que el usuario le está pasando, pues eso es lo principal, ¿sí? A lo mejor un tiempo a nosotros nos toma, no sé, ver una página 3 segundos o 2 segundos. No sé, 3 segundos se les hace lento o rápido. Lento. 3 segundos. Entonces va a depender mucho del usuario, es una percepción solamente. A lo mejor en otro lugar del mundo, no sé, no quiero decir nombres, pero en otro lugar del mundo y 3 segundos, oye, a todo dar, se me está contestando en 3 segundos. Entonces va a ser la percepción del usuario. Siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿cómo sacamos números? De verdad, no estar
Debo estar por ahí, pues tanteándole o con la pura percepción. A veces yo, no, pues siento que mi sistema es rápido. No, o sea, yo tengo que tener algo en concreto, porque si no, pues simplemente nunca debemos de asumir. Es una regla, ¿verdad? En cualquier cosa de la computación, jamás debemos de asumir nada. Tenemos que hacer ciertas mediciones. Un tipo de medición que nos ayuda es benchmarking. Benchmarking es medir comparativamente. Yo voy a medir y comparar contra un modelo. Tengo un modelo que lo puedo determinar idealmente tal vez, pero lo comparo. Obtengo algo y lo comparo. Obtengo algo y lo comparo. Desde nuestro punto de vista, el benchmarking es hacer peticiones web y ver cómo me responden, ver lo que me está respondiendo, qué tan rápido, los usuarios por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo tengo una aplicación y la estoy utilizando, no sé, por decir, voy a escoger en qué plataforma va a correr mi aplicación que ya voy a lanzar. Estuve 3 meses programando un sistema y ya lo voy a lanzar. Un benchmarking para decidir en qué sistema operativo lo podría hacer sería: pongo mi aplicación en un servidor Windows, lo pongo en una aplicación Linux y hago una medición justa, es decir, que el hardware sea similar, y así veo cuál es la respuesta. Si me responde más rápido el de Linux o me responde más rápido el de Windows, pues sería una medida para decidirme por cuál de las dos, ¿ok? Igual, no sé, por ejemplo, voy a meter un cambio en mi código. Mi código antes utilizaba cierta cosa y ahora lo voy a cambiar. Bueno, puedo ver si realmente ese cambio va a tener una mejora en el desempeño o no. Hago una medición, tiro hacia la versión antigua, tiro peticiones hacia la versión anterior y obtengo números y ya comparo. Eso es un benchmarking, así de sencillo. Nada más que hay que hacer comparaciones justas, es decir, recursos iguales, aunque nunca puede ser igual, una latencia de red similar, ¿sí? Nunca va a ser igual, jamás, porque la latencia de red cambia así, pero una latencia de red similar, configuraciones similares, eso sería una comparación justa, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero probar mi sistema, lo subo a la nube, mi sistema A y mi sistema B, lo subo a la nube con las mismas características, mismo sistema operativo, misma versión de PHP, misma configuración y todo, y compruebo las dos opciones, a ver cuál es la mejor. ¿Okay? Siempre hay que hacer comparaciones justas. No sé si escucharon ustedes hace unos meses de una base de datos que se llama MemSQL. MemSQL empezó a hacer mucho ruido porque empezaron a decir que era la base de datos más rápida del mundo, que porque podían hacer 8 millones de transacciones o de queries por segundo, una cosa así. Subieron un benchmarking contra MySQL. Dijeron, mira MySQL y mira nosotros, somos mucho más rápidos. Sí, nada más que mucha gente empezó a decir que el MySQL que ellos utilizaron para hacer la comparación no era el MySQL optimizado, tuneado, etcétera, etcétera. Entonces podría considerarse no una prueba muy justa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir si determinada URL tiene problemas. Ya con números voy a hacer peticiones a una URL y voy a obtener un número. Tantas peticiones por segundo va a soportar esa URL, tanto tiempo de transacción por cada petición. Eso es lo que me va a poder determinar. Otra cosa que me va a ayudar a determinar un benchmarking es si yo hago un cambio en el código, ese cambio si afecta mi desempeño o no. ¿Cómo lo afectó? ¿En qué aspecto? Y un cambio cualquiera de X, cambié de plataforma, cambié de versión de PHP, cambié de base de datos, de lo que sea. Aquí vamos a obtener información concreta, con números, y, sí, ojo, esto es cómo va a estar mi aplicación desde afuera, cómo la estoy viendo. Puede ser desde mi propio ambiente local, puede ser un servidor de producción, para ver, oye, me dicen, la página está lenta. Bueno, hago una medición desde mi lugar, yo obtengo un número, y eso ya puedo determinar si realmente es lento o no. Pero es todo desde afuera, hasta este punto. Sí me explico, ¿verdad? Todo desde afuera, la petición. Lanzo peticiones, obtengo respuestas, calculo números, es todo. Hay muchas herramientas de benchmarking. Yo voy a mencionar nada más un par, pero hay muchas herramientas de benchmarking. Vamos a hablar aquí de Apache Benchmarking, vamos a hablar de Search, está HTTP Load, está Apache JMeter, está el mismo Zen, tiene otra herramienta. Hay muchas, entonces, bueno, estas son las que yo uso y las que me gustan, pero igual hay más por ahí. Siguiente, por favor. Apache Benchmarking
Apache Benchmarking, su objetivo o por qué la gente de Apache lo puso en el paquete de Apache es porque ellos querían saber cómo se estaba desempeñando el servidor web. Nosotros sacamos provecho de eso porque vamos a aprovechar, aparte de que vamos a saber cómo está desempeñándose el servidor web, el Apache, vamos a medir la aplicación que está sirviendo, que es nuestra aplicación. Entonces vamos a medir lo que hace el servidor web y lo que hace la aplicación. Es una herramienta clean que está incluida en cualquier instalación de Apache, ya sea Windows, o sea Linux u otros sistemas operativos, siempre está incluida. Entonces, es muy sencilla, es clean, simplemente escribo el AB, que es el comando, el URL que quiero probar y algunas opciones. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Es algo así. Si alguien tiene una terminal abierta ahorita y tiene una instalación de Apache, incluso podría tirar ese comando en este momento. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Le estoy diciendo, va a ser 100 peticiones con 10 peticiones concurrentes, es decir, de 10 en 10 hasta que complete las 100, a ese URL. Ese URL puede ser un URL mío o puede ser un URL remoto, ¿ok? Entonces, N es el número de peticiones que voy a hacer y C es el número de peticiones concurrentes. Es decir, como si hubiera usuarios que estuvieran entrando en ese mismo tiempo. Realmente lo que hace esta aplicación es, hace las peticiones. O sea, no inventa o calcula o se imagina o siente cómo sería la respuesta, no. Sino que realmente hace las peticiones, o sea, las crea, 10 usuarios, ahí te van, 10 usuarios, 10 usuarios, 10 usuarios, 10 usuarios. Espera hasta que le dé la respuesta, calcula números y ya te entrega el número, ¿verdad? Entonces, cualquiera lo podía crear en ese momento. Ojo, siempre, o sea, nunca, no sería lo bueno hacerlo en un sitio en producción, porque estás haciendo peticiones reales. Entonces, si tú le metes, por ejemplo, ahí 500 o 600 simultáneos, pues van a ser 500 o 600 simultáneos que le van a caer a tu sitio. Entonces, pues tú solo te estás fregando, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, ahí más o menos lo que nos responde. Creo que no alcanzan a ver, pero bueno, parte de lo que nos responde nos dice el servidor web que estamos utilizando, porque se llama Apache Benchmarking, pero no solamente prueba Apache, también me puede probar cualquier servidor, Nginx, la ITPD, el servidor web de Microsoft, el que tú quieras, ¿sí? Entonces ahí te voy a decir qué software tiene el servidor. Tú quieres saber, bueno, hay otras formas, pero tú quieres saber qué web server tiene Google, haces uno de estos, y te voy a decir que es GWS, Google Web Server, y te voy a decir qué puerto hiciste la petición, qué URL te contestó, y la concurrencia, el nivel de concurrencia, que quiere decir cuántos usuarios simultáneos estuvieron probando ese sitio. ¿Qué más te contesta por ahí? El número de transacciones exitosas, si es que hubo transacciones fallidas. Si hubo transacciones fallidas, estás en un problema, porque quiere decir que puede haber usuarios que hagan peticiones a tu sitio que no van a ver nada. Puede ser porque se excedió el límite, o puede ser porque el gateway no está bien configurado, o porque el proxy que estás utilizando ya se portó, o sea, ya llegó al máximo, cualquiera de eso. ¿Qué más podemos ver por ahí? Bueno, lo más importante, peticiones por segundo. Peticiones por segundo. ¿Cuántas peticiones completarías con la velocidad de respuesta que me diste por segundo? Esa es una estadística muy buena y la que nos puede servir. Suponiendo que yo tiro este comando contra un sitio que me responde, que están, por ejemplo, con PHP 5.2 y me responde 50 peticiones por segundo, y luego lo hago sobre PHP 5.3, en teoría PHP 5.3 es más rápido, me debería contestar más peticiones por segundo. Si no, quiere decir que algo está mal, o mi servidor, o mi configuración, o la latencia, o el ancho de banda, o hay algún problema por ahí, o la aplicación en sí mismo, que en 5.3 no funciona. ¿Qué puede pasar? A lo mejor en 5.3 hubo un cambio que fregó tu código, tal vez, por decir algo. Siguiente, por favor. Lo importante son esas, que es el número de peticiones por segundo y el tiempo por petición en promedio. ¿Cuánto tiempo en promedio le toma a una petición en completarse? Entonces puedes ver, si se tarda más de 3 segundos, ya dijimos todos que es lenta. Entonces si tú haces una petición a tu aplicación y se tarda más de 3 segundos, ahí ya hay un problema, ya detectamos un posible problema. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno,
Apache Benchmarking y otras herramientas de benchmarking son nada más para medir y comparar, medir y comparar. Te digo, también está HTTP Load, está herramientas de Zen, hay otras más. Ok, ahora, hay veces que yo voy a lanzar una versión nueva, por ejemplo, de un sitio, y no la puedo lanzar sin hacer una prueba de desempeño. No debería pasar. Lanzar un sitio sin hacer una prueba de desempeño es la muerte, porque vuelvo a lo mismo, tú en tu máquina local pues, funciona todo dar, ¿verdad? Pero ya con 100 usuarios o con 1000 usuarios o con los usuarios que sean, pues no sabes cuántos usuarios te van a llegar y cómo responde tu aplicación a ella. Entonces aquí ya puedes hacer una prueba de carga, que es un poquito diferente. Ahora me acuerdo de algo. Les decía que no es bueno lanzar un sitio sin hacer pruebas de desempeño. Estas pruebas de desempeño tal vez podrían ser responsabilidad de un ingeniero de calidad, que además, entre otras cosas, hiciera las pruebas, hiciera el control de calidad de la aplicación y todo eso, entre otras cosas. Entonces, con Siege nos permite hacer, aparte de benchmarking, load testing, que el concepto es algo parecido, pero la idea más bien es medir cómo mi sitio responde a una carga determinada. Yo puedo hacer una carga real, a lo mejor ustedes con sus logs de su web server pueden determinar más o menos cuántos usuarios por segundo reciben, hacen una carga al nuevo sitio con esa carga de usuarios por segundo, ¿sí? Le tiran peticiones y ver cómo responde. Entonces me permite probar aplicaciones bajo carga simulada. Se crean igual usuarios reales que utilizan memoria real, que van y hacen realmente la petición al sitio que yo le digo, y yo le digo pueden ser 500 usuarios simultáneos 8 veces. 8 veces van a ser 800 usuarios, y veo qué es lo que pasa con mi aplicación. En una de esas hasta se cae porque no tiene la suficiente infraestructura o porque tengo un problema. O puede ser, no sé, 50 usuarios durante una hora y van a estar ahí 50 usuarios machacando el URL o el conjunto de URLs que yo le digo. Esta herramienta es open source, está incluida en muchas distro Linux, y si no, está en su distro que ustedes usan, pueden entrar a ese sitio, descargan el código fuente. La compilación no es muy difícil porque no requiere muchas librerías, que es lo complicado. ¿Sí? Lo que Siege nos regresa es cosas algo parecidas a lo que nos regresa Apache Benchmarking. El número de peticiones que hizo, la disponibilidad, muy importante. Si mandó 100 peticiones y nada más 200 fueron, por ejemplo 50 fueron exitosas, quiere decir que yo tengo una disponibilidad del 50%. Al 50% de tus usuarios no están recibiendo nada cuando hacen una petición en la página. Si quieres dar el siguiente, por favor. Bueno, aquí está más, creo que se va a ver mejor. Las transacciones totales que se hicieron, tiempo total del testing fue 1 hora, fueron 50 minutos, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, cuánto se tardó en completar lo que yo le pedí, el tiempo promedio de respuesta para cada usuario en promedio cuánto tiempo le tardó en contestar, la concurrencia, que es muy importante porque la concurrencia nos puede decir cuántos usuarios va a manejar al mismo tiempo nuestro URL, y transacciones exitosas y transacciones fallidas, obviamente, también. Siguiente, por favor. Este sería lo más importante, disponibilidad. Si tengo una disponibilidad menor al 99.8, si gustan, que en telecomunicaciones, si no recuerdo mal, cuando estudié creo que era el 99.98, lo óptimo. Si es menos del 99.98 ya no se considera aceptable ese servicio. En telecomunicaciones, en comunicaciones satelitales o de antenas. Bueno, más o menos pueden calcular algo así. Si tengo menos del 99, ya empieza a pasar algo. El tiempo de respuesta en segundos, ¿verdad? En promedio de las peticiones que yo hice. Por ejemplo, es de 0.43 segundos, menos de medio segundo. Claro, ya es un localhost de una página que no tiene nada, o sea, no hace ningún trabajo. Claro que me va a contestar así. Si yo le pongo una conexión de base de datos, le pongo un framework, un Symfony, un Zen Framework o un Drupal, ya no va a ser ese número, desde luego. Y las transacciones por segundo, igual, algo parecido a los usuarios por segundo que estamos manejando. Entonces, el test de carga me permite medir mi aplicación hasta ese punto, meterle carga, incluso puedo determinar cuáles son mis límites. Si por ejemplo en 100 usuarios simultáneos
tengo 100% de disponibilidad y luego lo aumento a 200, lo aumento a 300, lo aumento a 1000, y ya cuando digo 1100, ya me empieza a tambalear mi aplicación, se empieza a usar mucha memoria o algo así. Bueno, 1100 usuarios es mi límite. Podría de alguna manera determinar mis límites que yo puedo utilizar. ¿Okay? Lo ideal, cloud testing, sumo mi aplicación a la nube para tener mismos recursos, para tener mismas versiones, misma configuración. Incluso lo que puedo hacer es una imagen virtual, la subo aquí, le hago peticiones desde un mismo lugar. Eso es un test justo, le meto 500 usuarios, le meto 1000 y a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, hasta aquí es todo por fuera. Todo por fuera. Ahora, si ya identificamos nosotros que cierta URL es lenta, que cierto punto de mi aplicación tiene problemas, que usa mucha memoria o que se tarda 5 o 10 segundos en responderme, pues ya sé que ese en teoría tengo un problema. Ahora tengo que ver lo que pasa por dentro. ¿Sí? Ahora ya sé que ese es lento, ahora identifico mi cuello de botella. ¿Ok? Un cuello de botella es ya sea que se redujeron los recursos o que de repente algo de mi proceso está utilizando más de lo que debería. Por ejemplo, un cuello de botella en el tráfico es: vengo con 6 carriles, se reduce a 2 o se reduce a 1. O puede ser que haya un camión que vaya delante de nosotros que vaya lento y nos impide el paso a los que vamos rápido. Bueno, así también puede pasar en nuestra aplicación. Puede ser que haya un tráiler de una aplicación, un script que utilice mucha memoria y que le impida al otro seguir avanzando. O igual, por ejemplo, Apache, una configuración de default de Apache, si dice 256 caracteres, le pide 256 usuarios simultáneos o hilos, procesos simultáneos, le pides 257 y se va a esperar ese número de usuarios 257 hasta que alguno de los otros que están adelante se libere. ¿Sí? Entonces también hay cuellos de botella en nuestras aplicaciones. Y ahora con el perfilado desde adentro vamos a ver dónde están, qué puntos son. Perfilado, bueno, ¿qué es el perfilado? Es recolección de la información sobre la ejecución de nuestra aplicación para analizar. Vamos a ejecutar nuestro PHP y vamos a capturar lo que pasa, pero ya no desde una petición HTTP, sino desde adentro, desde las tripas, y ver qué es lo que le está pasando a la aplicación por dentro. Vamos a identificar cuellos de botella y vamos a determinar puntos en la ejecución de nuestro script que utilicen mucha memoria, que sean muy lentos, sobre todo esos dos puntos, ¿sí? Que utilicen mucha memoria o que sean muy lentos. O a lo mejor puede haber errores en nuestra lógica de nuestra aplicación que hacen que un segmento del código que no es muy pesado se repita más de las veces necesarias que se necesita repetir. A mí me ha pasado que hay veces que pongo un código, una función y digo después, analizo el código, pero ¿cómo que se está ejecutando 68 veces? Si nada más se debe ejecutar una. Seguramente a ustedes les ha pasado que se conectan 3 o 4 veces al MySQL o a otra base de datos en una sola ejecución, cuando solamente nos deberíamos de conectar una vez. Bueno, hay veces también que sea lento, sino que repetimos tareas innecesarias. Bueno, también podemos determinar eso. Siguiente, porfa. Hay varias opciones para debuguear, es decir, desde adentro de nuestra aplicación, ya no desde afuera, desde las tripas. Una es ZDebugger. ¿Qué es ZDebugger? ZDebugger es una extensión de PHP. ¿Sí conocemos el concepto de extensión de PHP? ¿Sí? ¿No? Ok. Extensión de PHP es una librería compilada en C, incluida en nuestro lenguaje, en nuestro programa, que le da funcionalidad de PHP. Por ejemplo, el MySQL, para que yo pueda hacer un MySQL Connect, yo necesito la extensión MySQL. Para que yo pueda darle Microsoft SQL Server o el PDO Microsoft SQL Server, yo necesito de la extensión PDO Microsoft SQL Server. En Linux son .so, en Windows .dll. Yo los tengo que compilar. Si no los tengo, pues lo bajo del código fuente y lo PHP, lo compilo, lo pongo donde tiene que ir. Bueno, entonces es algo que se ejecuta a nivel binario de C. Por eso sabe lo que pasa en la aplicación, porque no es a nivel de código de PHP arriba, sino dentro, ¿sí? Internamente. No se espanten por el nombre, es freeware. O sea, a nadie le van a cobrar por utilizar ZDebugger. Si tú tienes un PHP ya instalado, bajas la extensión, ahí sí sería chamba tuya compilarla y echarla a andar.
Sí, y si no quieres batallar, pues instalas un Zen-server y ya lo tienes todo hecho. ¿Qué es lo que hace Zen-debugger? Controla la ejecución, lo que pasa adentro, y obtiene la información. Se ejecuta MySQL Connect, registra que se ejecutó, los parámetros que se le mandaron, el tiempo que se tardó en responder, la memoria que utilizó. ¿Sí? Todo eso lo va registrando. Y así con todas las líneas del código, con todo lo va haciendo. Y esto es una herramienta muy interesante porque el perfilado lo puedo hacer bajo demanda. Es la opción que Zen utiliza, Zen-debugger. Es decir, yo le mando a mi servidor o a mi sitio local, a mi computadora local, le mando la petición de que haga el debugueo de cierto archivo PHP o de cierto URL. Debugueame esto. Y él va a hacer eso. Y no lo va a hacer sin que yo le diga. Ese es el comportamiento default de Zen-debugger. Okay. Siguiente, por favor. ¿Cómo sería más o menos? Si tú ¿Cuándo puedes utilizar Zen-debugger? Zen-debugger lo puedes utilizar, bueno, con ZenStudio. Tienes que tener Zen-debugger en ambos lados, un cliente y un servidor. Ya dijimos que para instalarlo en el servidor es gratuito, para instalarlo en el cliente también. Si tienes las soluciones de Zen, pues ya está hecho todo. Si no las tienes, puedes bajar Eclipse PDT, que es gratuito, y le instalas el Zen-debugger. NetBeans creo que también funciona, pero creo que el 98% de la gente que utiliza NetBeans utiliza Xdebug en lugar de Zen-debugger, pero también podría llegar a funcionar. Entonces, tengo mi cliente, que es mi IDE, tengo mi servidor, ahí está la extensión, y se van a comunicar entre ellos. Son realmente el mismo, pero se van a empezar a comunicar entre ellos, ¿sí? Entonces, yo hago la petición de que me inicie el debugueo, Zen-debugger se activa, y en lugar de que PHP controle la ejecución, quien controla la ejecución ahora es el Zen-debugger. Y esa ejecución la va a capturar todo lo que pase, todo lo que pase, y le va a decir al cliente, órale IDE, aquí está la información de lo que pasó en esta ejecución. Entonces tú ya vas a poder ver en una grafiquita de Py, vas a ver qué archivo es el archivo que utilizó más tiempo, vas a ver estadísticas de la ejecución de cada llamada a la función, vas a ver un flujo de la ejecución, de tal función se fue para allá, de este método se fue para este otro método, de esta clase se cargó esta clase abstracta, porque a lo mejor aunque yo no lo esté usando, pues se está cargando porque lo estoy heredando. Y también voy a ver una cobertura de código, qué tanto de mi código se ejecutó. ¿Okay? Siguiente, por favor. Vería algo así más o menos en ZenStudio Eclipse PDT. Ahí está mi gráfica. ¿Qué es lo que tendré que atacar yo? Esa parte azul grande. Ahí es donde está mi cuello de botella. Entonces yo voy, que ese archivo que se llama index.php se tardó, bueno, en realidad este no es lento, es nada más una imagen que saqué ahí para, en realidad este no es lento, sí, son 49 milisegundos, o sea, no es nada. Pero si fuera una aplicación que ya detecté yo que está lenta, ese es el punto que yo tengo que aplicar. Ahora sí, ya sé que ese es el punto lento, lo analizo y ya después de que lo analicé, ahora sí ya le tiro caché, le tiro un varnish, le tiro, no sé, cualquier solución, o corrijo el código o lo que yo quiera. No antes, no voy a poderme adivinar a ver si le pego a la piñata. Ok, siguiente. Otra opción es Xdebug, también es una extensión PHP, es decir, también va compilada, también va adentro, se ejecuta por dentro y todo. Es open source, la puedo instalar por Pickle. No sé si conocen Pickle. Ok, Pickle es PHP Extension Component Library, o Common Library, perdón. Es decir, son unas extensiones que no son parte de la instalación default de PHP, pero que son muy populares. Y como son muy populares, están disponibles ahí en un sitio en internet para que en cualquier momento yo le diga Pickle, install y lo que yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, Xdebug está dentro de Pickle, la extensión para MongoDB está dentro de Pickle, la extensión para Apache Solar está dentro de Pickle. ¿Por qué? Porque aunque no es parte fundamental de PHP, es muy popular, la gente lo utiliza, entonces está disponible ahí. Xdebug hace lo mismo que Zen-debugger, registra lo ocurrido en una ejecución y me genera un análisis. La aproximación es un poco diferente porque el comportamiento default de Xdebug es que debugué todo sin que yo le diga que lo haga. Por default lo hace. Si yo activo el profiler o el perfilador de Xdebug, me va a generar el profiler.
lo cual va a hacer obviamente que todas las ejecuciones sean más lentas, porque no va a ejecutarse normal, sino que va a capturar todo. Entonces no es recomendable hacer esto en producción, porque va a alentar mi sistema. Lo ideal es levantar un ambiente de testing o hacerlo en mi ambiente de desarrollo. ¿Okay? Siguiente, por favor. ¿Cómo lo tendría que yo utilizar Xdebug? Bueno, ya lo instalé. Si lo instalo con Pickle, no me preocupo porque Pickle solito lo descarga, lo compila por mí y lo pone donde debe ir. Solamente lo que tengo que hacer es meterme dentro del PHP ini y cargarlo, que es como una extensión del motor Zen, el Zen Engine. Bueno, para activarlo, para que Xdebug haga un profiling, tengo que poner el xdebug.profile, que es un setting de PHP, en 1. Esa es la opción con esa opción todas las peticiones, todo lo va a empezar a debuguear, a perfilar. Y me va a generar el archivo de cada ejecución, me lo va a poner en el directorio que tenga Xdebug Profiler Output Dir. Si por ejemplo yo en Profiler Output Dir le pongo TMP, ahí va a escribir los archivos que esté generando él y después se van a analizar. ¿Sí? Otra opción es activar. Esa es la opción de Fablo, cómo se comporta por per se la herramienta. Xdebug Profiler Enable Trigger lo que me permite es que cuando yo le mande una cookie, cierta cookie o cierta variable por get o por post, se haga, para que no se haga siempre. Esa es la opción, pero eso no es el comportamiento de Fablo. También captura toda la información y guarda los resultados, los guarda en el directorio que yo le había indicado. Después estos archivos los voy a poder yo visualizar con caché grind, win grind o web grind, que son todos primos. Es exactamente lo mismo, nada más saber cuál me gusta más. Me va a generar la gráfica, estadísticas de la ejecución, el flujo de la ejecución, la cobertura del código, las mismas opciones. Siguiente, por favor. Ahí está una gráfica con caché grind. ¿Cuáles son los puntos que yo tengo que atacar? Los grandes. Si alcanzan a ver, dice MySQL Query y dice 17% del tiempo. Entonces un query está tomando 17% del total que me tocó de ejecución. El 17% es mucho, ese query está mal. O mi base de datos no tiene la configuración, o el query no tiene llaves, o algo pasa. ¿Sí? Algo pasa con ese query. Igual los otros grandes también son queries. Entonces tengo 4 queries y entre los 4 queries están consumiendo todo el recurso. ¿Sí? Y abajo ya puedo ver las estadísticas de la ejecución que están por ahí disponibles. Esto es Xdebug, Xdebugger, 2 opciones. Hay una tercera opción. Siguiente, por favor. La siguiente opción es XHProof. XHProof también es una extensión PHP. Obviamente tiene que serlo para que desde adentro capture todo. La creó Facebook, por eso se volvió popular, porque la hizo Facebook, porque sabemos que Facebook corre bajo PHP, un PHP medio modificado, pero corre bajo PHP. También lo puedo instalar por Pickle. Es generalmente más ligero que Xdebug. La salida que me genera es compatible con las anteriores, WebGrind, CacheGrind, WinGrind y todos los primos. Y el único pero que tiene XHProof es que tengo que modificar mi código y tengo que ponerle esto. No sé por qué lo hicieron así, yo creo que a lo mejor para darle originalidad o algo así. Tienes que poner en el principio de tu script, antes que cualquier cosa, XHProof Enable con esas banderas u otras similares, y en el final, ya después de que se ejecutó todo, el Disable. En este caso, en la línea de abajo, XHProof Data va a contener toda la información y ya lo puedo imprimir yo, o puedo utilizar alguna otra opción como XHGUI que puedo guardarlo en base de datos para verlo después. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está esta otra opción que me va a generar muy parecido a las opciones anteriores. Entonces, pues tienes la opción de Zen, tienes la opción de Xdebug, tienes XHProof. Creo que son las más populares y las más utilizadas. Okay. Siguiente, por favor. Ya estamos terminando. Lo que sí debemos de evitar a toda costa, ya vimos herramientas para ver o para medir o determinar un desempeño desde afuera y para medirlo o determinarlo desde adentro. Lo que debo evitar a toda costa es optimización prematura. Este concepto en el mundo de PHP lo mueve mucho Ilya Lashinsky, que es el Release Manager
de PHP 5.3, es decir, que decidió que PHP 5.3 ya era bueno, ahora sí, a producción. Bueno, él dice que a veces un error que cometemos mucho es la optimización prematura, que es tratar de optimizar el código antes de saber dónde está el problema. Así, tratar de pegarle la piñata. No, pues se me hace, siento, percibo que en este punto está lento. Pum, 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 lo cambio. Ahora creo que el problema está acá. Pum, 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 hago el cambio. O no sé si ustedes han oído estadísticas que dicen echo es 2 milisegundos más rápido que print. Entonces ahí estás cambiando todos los echos por prints. Bueno, así como hay eso, hay muchas otras opciones. Que es más rápido concatenar con coma que con punto. Ahí estás cambiando todas las concatenaciones. O sea, claro que es más rápido, porque dentro del compilador PHP va diferente la instrucción, pero el cambio que vas a ver tú es marginal a comparación del cuello de botella que tienes de 18 segundos por un query lento, y le vas a corregir los errores y te va un segundo lo que vas a ahorrarte al hacer todos esos cambios. Esa es optimización prematura, hacer optimizaciones sin tener la menor idea de lo que está pasando. Hacer más cambios para intentar que la aplicación sea más rápida, nada más porque sí. Son costosos en tiempo y costosos en dinero, obviamente todo se traduce a dinero. A veces también hay programadores que dicen, no, es que la función str replace no sirve, voy a hacer mi propia función str replace, porque estoy bien orgulloso de mi código, voy a hacer mi propia versión. Y ya existe una función que te da PHP que corre a nivel nativo, a nivel binario, ¿sí? Del motor. ¿Para qué vas a hacer la tuya que corre acá arriba? ¿Sí? No tiene sentido. O también hay quienes intentan tunear el web server o el sistema operativo o cualquier cosa sin tunear primero la aplicación. Nos tocó un cliente que tenía un problema de desempeño oye, es que tengo que modificar el Apache, su página lentísima. Tengo que modificar el Apache porque me dicen que en el modo worker trabaja más rápido que en el modo prefork. Eso es cierto, trabaja más rápido, pero si tienes cuellos de botella grandes en tu aplicación, de nada va a servir que cambies de prefork a worker, o de nada va a servir que le pongas Nginx en lugar de Apache. Claro que Nginx tiende a ser más rápido, pero si tu aplicación sigue siendo lenta, va a ser lenta. Corrige primero tu aplicación. Ya corregiste tu aplicación, ahora sí, corrige tu Apache, corrige tu web server, corrige tu sistema operativo, lo que tú quieras. Y hay otros también que se maravillan por la cuestión de la nube, que es muy buena. Ya mencionamos toda la cuestión de los recursos, qué tan beneficioso es, pero no simplemente decir mi aplicación es lenta, le voy a meter en una infraestructura en la nube autoescalable, en cualquiera de las soluciones de la nube que conocemos. No es suficiente, porque si escalamos eso, también vamos a escalar el problema. Tengo un problema así, en una caja así, si pongo la caja de este lado, de este tamaño, el problema va a crecer junto con la caja, ¿sí? No estoy diciendo que no hagamos la mejora de la infraestructura. Primero soluciona el problema y ya después lo creces cuando lo necesites hacer. Ok, siguiente por favor. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora, ok, para siempre. ¿No? ¿Están todas sus aplicaciones optimizadas ya con eso? ¿No? Entonces preguntemos entonces. Es una muy buena oportunidad, lo tenemos desde Monterrey ahorita aquí para que puedan responderle sus dudas. No se preocupen, si no sé les digo que no sé ella. ¿Preguntas? Allá atrás hay una. Allá. Con un micrófono. Ay, voy. Ahí va. Ay, voy a bajar. Muy buena tu plática. Una pregunta. Sí. Comúnmente la mayoría de nosotros trabajamos en ambientes que no se mueve mucha información. ¿Tú qué recomiendas o recomiendas a qué tipo de aplicaciones aplicar o servidores aplicar este tipo de optimización? O sea, para probar nuestras aplicaciones. Mira, tienes muchas opciones. Tienes máquinas virtuales, tienes cómputo en la nube. Si no sabes, o sea, si no tienes una idea qué desempeño tenga tu máquina, lo primero que yo haría sería, bueno, por rapidez, levanto alguna nube, no sé, de 1 giga o de 2 gigas de memoria, lo pongo, lo configuro y hago pruebas y veo cómo me responden y monitoreo todo, monitoreo
los errores que me genere la aplicación, hasta para eso te puede servir. Pones por ahí una ventana que esté con el tail de los error logs y hasta para eso te puede servir. Solito lo empieza a probar. Entonces lo pones ahí y ves cómo responde. Ves con estas herramientas, con el benchmarking, y ves que te contestó lento. Pruébalo ahora con 5 gigas, con 16, con 20, así. Es una forma, si no tienes así ni idea. Normalmente una aplicación, si no tiene problemas, puede incluso correr junto con otras sin ninguna bronca. Puede ser un servidor que surta varias aplicaciones de ese tipo. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante acá. En tu experiencia, más o menos, ¿cuánto tiempo se lleva? En tu experiencia, ¿cuánto tiempo se lleva más o menos de probar una aplicación, digo? Ya laboralmente, ¿cuánto tiempo has visto en promedio? Mira, en realidad nunca vas a terminar de detectar todos los errores. O sea, primero vas a hacer pruebas de desempeño. Mañana creo que van a hablar de Test Driven Development, sobre pruebas de desarrollo, de testing, o sea, ya testing de QA. Creo que también va a hablar por ahí Ajaxman, va a hablar de control de calidad. Aún así, no va a ser, nunca vas a terminar el 100% de tus problemas. Va a ser muy difícil. Lo que sí, que si tú le dedicas una hora, esto lo escuché de la misma gente de Zen, una hora que tú le dediques a hacer pruebas de desempeño, pruebas de unit testing, pruebas de control de calidad, y lo que tú quieras, son 10 horas que tú vas a ahorrarte en producción. ¿Sí? 10 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo te toma? No sé, por ejemplo, con clientes hemos trabajado 3 meses, más o menos, de que no sirve su aplicación a que ya sirva, más o menos. Vaya, no que estuvieron 3 meses sin sistema, sino que a un nivel aceptable, es más o menos eso. Gracias. Oye, ¿por qué Zen no Django o Symfony? Bueno, hay gente que cuando escucha Zen, bueno, uno se imagina, bueno, si quieres entonces te pregunto porque no sé si todos lo escucharon. Te preguntaba que, ¿por qué, desde tu punto de vista, se ve que eres totalmente Zen? La certificación. ¿Por qué Zen y no Django o Symfony? Mira, primero, aquí hablamos de herramientas, y de la herramienta de Zen que mencionamos es una opción gratuita, que no ocupas comprar nada de Zen. Ahora, hay gente que cuando dice Zen, uno se imagina el Zen Server, otros se imaginan el Zen Framework, otros se imaginan el Zen Studio, porque algunos conocen unos y otros otros. Entonces, en este caso yo no hablé del Zen Framework. Ahora, por eso no compararlo con Django o con Symfony. Estas pruebas, lo que yo hablé, funciona tanto para Zen Framework, para Symfony, para Cake, Lithium, el que tú me nombres, ¿sí? Y el por qué, bueno, obviamente pues razones hay muchas, ¿verdad? Bueno, yo creo que, así sí, ya que me preguntas eso, Zen es la empresa líder de PHP. Entonces cuando el Enterprise voltea a PHP, voltea a Zen. No va a ser más complicado, no que no sea, pasa desde luego, va a ser más complicado que voltee a otra aplicación. De hecho, nos mencionaban hace rato que Microsoft, PHP corre muchísimo mejor en Windows ahorita que hace, obviamente por toda la cuestión de versiones y todo eso, es un punto aparte, pero se optimizó mucho, trabajó junto a la gente de Zen de Microsoft para sacar una mejor versión de PHP sobre Windows. Cambiaron una versión fase GI, hicieron toda una reingeniería de lo de adentro. Entonces, cuando empresas como Microsoft, Adobe, Google voltean a ver PHP, pues voltean a ver Zen. Esa es una razón mucho de cosas. Y Python, bueno, yo no tengo nada contra Python. ¿Qué ventaja tendría de hacerlo con Django? Porque es PHP. Sí, PHP y Python, pues está muy bonito y muy elegante, pero para mí es mucho más sencillo, intuitivo, fácil, incluso hasta lo puedes regar más fácil en PHP que en Python. Sí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ahora que está de moda las no SQL, y hablabas del desempeño de MySQL, con base de datos grandes, ¿tú qué recomendarías utilizar?
Mañana de hecho voy a hablar de eso en un taller. Depende, mi opinión es el caso de uso. No, yo no te voy a decir, tira tu solución Microsoft SQL Server o tira tu solución Oracle que te costó $12,000 y utiliza ahora Mongo o utiliza ahora Coach o Riot o lo que sea. O sea, no. El caso de uso, en qué ver, analizar, hacer un estudio efectivo, dónde lo puedo solucionar y en dónde no, dónde lo puedo aplicar y en dónde no. Ahora, la mayoría de las veces, en muchos casos, se tiene un mejor desempeño en no SQL. Por ahí hay un benchmarking. Busquen Héctor Virgen, así se llama, Héctor Virgen, benchmarking MySQL Mongo. Pongan eso en Google y es un programador, creo que es de Japón o de Hawái, no me acuerdo dónde, y hizo un benchmarking comparando MySQL y comparando Mongo. Y con Siege, de hecho utilizó Siege y te muestra los resultados. ¿Sí? Hola, bueno, hasta ahorita he visto que la mayoría de las aplicaciones va orientada hacia lo que es el manejo de contenido. Sin embargo, ya hay sistemas en los que, no sé, por ejemplo, vayan orientadas a un banco, a una aseguradora. Te lo platico por un caso personal, de hecho en el trabajo. Ven al PHP como una opción que va a tronar y dice, no, con 10 oficinas va a tronar la aplicación, vámonos por un Java. Vaya, aquí de alguna forma, ¿cuál sería la justificación o de alguna forma cómo podría convencer para que vean al PHP como pues, una buena opción? Mira, son muchas cosas. Ahorita acá el compañero Oliva nos platicaba de las buenas prácticas. A veces no las aplicamos. A veces también nosotros mismos el PHP lo rebajamos. Platicaba ahorita por allá con José Luis. Nosotros mismos, por alguna razón, no le tomamos afecto y el aprecio adecuado en nuestro trabajo y lo menospreciamos nosotros mismos. ¿Sí? No nos ponemos en un nivel, o no pedimos por nuestros servicios lo suficiente. Ese es un punto también importante. Nosotros mismos nos empezamos a denigrar y por eso mismo todo el mundo no nos toma en cuenta. Otro punto también es la profesionalización, ¿sí? Que yo me tome en cuenta, que yo tome en serio lo que hago. O sea, a lo mejor con una certificación, con un entrenamiento, una capacitación o como lo que estamos haciendo. Aquí yo salgo y yo no sé el conocimiento que ustedes tengan, a lo mejor ustedes saben más que yo, entonces, pero yo me voy a exponer aquí porque yo necesito saber lo que ustedes saben y a lo mejor algo que tú me digas va a provocar que yo me meta realmente a investigar en eso, ¿sí? Entonces el salir a exponerme a que otros me digan lo que yo hago mal o lo que yo necesito mejorar, me va a mejorar a mí y obviamente va a elevar mi nivel, ¿sí? Entonces son varias cosas lo que se tienen que tomar en cuenta. Con respecto al benchmark de un sitio, lo llegamos a hacer, pero ya cuando lo pusimos en producción no fue realmente, dijimos, sí, nos soporta 2,000 usuarios y con 1,000 ya estábamos llorando. Se murió. ¿Qué fue lo que nos llevó a ese punto? A lo mejor hicimos mal el benchmark o no lo configuramos de forma correcta. Pues es que tal vez lo que deberías de hacer es primero crear por ejemplo, Siege lo que te permite es crear, o Siege, vamos a ver si me decía, Siege te permite crear un archivo con varias URLs, puedes poner todas las URLs de tu sitio y él aleatoriamente va escogiendo entre esas URLs y va haciendo las peticiones y encuentras algo general. Haces un verbose para que te muestre todo y vas viendo, oye, se tardó en esta página, se tardó 32 segundos, bueno, ya encuentras ahí un problema. Con pocos usuarios, no le metas mucha carga. Si lo que quieres, ese es Siege, y bueno, con las otras herramientas funciona igual. Si tú quieres, otra vez, la solución es no hacerse en producción, o si se hace es obtener primero un número pequeño, trata de identificar los problemas. Puedes poner otras herramientas que por dentro te ayuden puedes hacer, por ejemplo, un depurado, un perfilado de cada URL
Si, por ejemplo, tienes quejas de cierto URL, a lo mejor puedes hacer un perfilado sobre ese URL y ver qué es lo que pasa. Entonces, en producción siempre hay que tenerlo con mucha delicadeza, ¿sí? O sea, hacer pruebas pequeñas o ir pruebas incrementales con 100, luego le metes 200, luego 300, luego 400 y hasta que pues ya más o menos te des una idea de lo que está pasando. Lo mejor, otra vez, probar en la nube, probar máquinas virtuales, barato, o sea, las máquinas virtuales no te toman nada, o sea, haces un VMware Player o VirtualBox, ahí está en esta aplicación y lo ejecutas ahí y ya no tienes que tocar tu nivel de aplicación, tu nivel de producción, perdón. Por ejemplo, también he escuchado que es bueno hacer testing como que a diferentes horarios y en diferentes fechas, ¿no? Y como tú comentas que, bueno, que ya sea un buen muestreo pues de mira, bueno, ahí realmente habría que conocer mucho tu aplicación, porque va a variar de aplicación en aplicación. Entonces, a lo mejor lo que puedes estar haciendo es hacer pruebas pequeñas desde un cierto lugar con un cron, o cada hora a lo mejor, y haces un muestreo, que es al final de cuentas lo que te interesa, haces un pequeño muestreo, tiras un Apache benchmarking y lo mandas a mayor que un archivo con tu fecha y ya, o sea, vas obteniendo pequeños muestreos. Esa sería tal vez una medición más o menos interesante, o partiendo de tu Google Analytics, te vas a los días atrás, ves que a las 2 de la tarde tienen muchos usuarios, pues ahí le ponen. O otros analizadores de log que tienes de tu web server, también es una buena idea. Pues muchas gracias por la presentación. Carlos, muchas gracias por tu visita. Igual, pues, un pequeño regalito. A ver, espera. ¿Otra? Con el elefantito, ¿no? Voy a tener que sumir.